Chicos y chicas, tengan todos muy buenos días. Vamos a realizar una operación. En realidad, el trabajo ya está hecho. Ya se realizó la operación. Pero te recomiendo que veas el video hasta el final y que prestes atención al análisis, que prestes atención a los análisis y que prestes atención a por qué hago cada uno de los movimientos, que lo voy explicando. Igual creo que en todos los videos explico qué es lo que hago. Así que ahora vamos a darle. Esta información no debe ser interpretada como una recomendación de inversión. Los activos financieros son altamente especulativos, volátiles, sensibles a la actividad de terceros e implican riesgos significativos. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Considera tus propias circunstancias legales y económicas. Realiza tus propias investigaciones y análisis antes de confiar en esta información. Por lo tanto, dejo claro que no soy asesor ni consejero financiero. Sos plenamente responsable de tus actos. Bueno, por lo que vine observando y el análisis que estoy haciendo durante esta sesión de Londres, tuvo un rally alcista bastante fuerte. O sea, se fue a buscar un mínimo y ahora se fue a buscar otra vez el máximo. Estoy viendo si tengo lugar para hacer una operación al alza, aprovechando los últimos impulsos que le quedan, aunque ya se le está acabando. Y para hacer una entrada al alza, lo que tengo que esperar en este punto, yo utilizo mucho los vacíos de liquidez, pero en este momento no lo puedo usar porque está en un lugar donde se puede dar vuelta en cualquier momento. Entonces lo que yo tendría que esperar es que me llegue al bloque de órdenes alcista, el que está por abajo, el azul, y no rompa esa estructura, que no la rompa y que rebote hacia arriba. De lo contrario, no podría hacer una entrada. Entonces tengo que tirar línea de tendencia para ver si puedo encontrar una entrada al alza o a la baja. Pero yo prefiero una entrada a la baja en este punto. O sea, esperar el momento oportuno, que rompa alguna estructura, que me empiece a mostrar un poquitito de fuerza bajista y hacer una entrada. Ahí me vuelve a hacer otro bloque alcista, lo que marca fuerza alcista, pero hay que tener cuidado y no hay que confundirse porque estos me parecen que son los últimos tiros que le quedan. Entonces tengo que ir controlando en distintas temporalidades. En 15 minutos veo que está cerca de un bloque de órdenes alcista. En 5 minutos está en el rango superior de un bloque de órdenes alcista. Y ahí le voy tirando líneas de tendencia para ver si hace rupturas. O simplemente si respeta niveles, no pasa niveles y se mantiene rangueando en un determinado sector. Veo que en 5 minutos está dentro de un bloque. En 15 minutos no tengo nada, está cerca del bloque, pero no creo que tenga fuerza para llegar. Así que vamos a dejar que se desarrolle un poquitito. Ahí sigo tirando línea de tendencia en distintas temporalidades. Tiro una línea de tendencia en 15 minutos y una en 5 minutos. Niveles que a mi criterio son importantes y que en caso de ser rotos me marcaría que ya puedo hacer una entrada. O de lo contrario, que me marque en algún punto algún tipo de debilidad, indicándome que esa tendencia fuerte ya se terminó y va a empezar una tendencia hacia el otro lado. En ese punto decido hacer una entrada porque más allá de haber tocado varias veces el punto más alto,
no está pudiendo hacer velas grandes y velas con fuerza alcista. Entonces, más que seguro, manteniéndose en la parte baja, que va a intentar romper la línea de tendencia. Ahora lo que vamos a hacer es dejar que se desarrolle la situación. Si llegaste hasta acá y me querés dejar tu like, dale nomás. Acá en 5 minutos veo que habiendo alcanzado el objetivo del bloque de órdenes bajista de 5 minutos y habiendo rechazado, ahora el objetivo próximo es ir al bloque de órdenes alcista que está en la parte de abajo. Entonces decido mover el TP a una posición cercana al bloque de órdenes, sin que llegue a tocarlo, para asegurar la ganancia. Acá voy a ir tirando líneas de tendencia en los distintos niveles para poder mover el stop a lugares seguros por si se llegara a dar vuelta la operación. Si se llegara a dar vuelta la operación, tiene que romper varios niveles. Por eso es que voy moviendo de forma segura el stop para llevarme una ganancia adecuada, pero de forma segura y sin acercarme mucho al lugar donde se está desarrollando la operación para que fluya. Hoy pudimos realizar una sola operación para llevarnos un profit adecuado sin tener que hacer 2 o 3 operaciones y arriesgar demasiado. En realidad nunca arriesgo demasiado, pero como los días perdedores siempre nos están esperando, aprovechar el momento cuando se da es bueno. Espero que el video de hoy les haya gustado, les haya servido, que dejen sus likes y comentarios y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.